No quiero mencionar el tema que me tocó a mí dar en este Congreso de Cáncer en la Mujer, fue sobre mutaciones de BRCA y la implicación clínica y terapéutica que esto tiene. Es un tema muy interesante y es un tema actual. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que en los pacientes que tienen cáncer de mama y en general todos los tipos de cánceres están asociados en algún grupo de pacientes a mutaciones genéticas. De hecho, pacientes que tienen cáncer de mama, del 7 al 10% o del 5 al 10% de los pacientes tienen alguna mutación genética conocida. Quise hablar en específico de BRCA porque BRCA es la mutación genética más importante o más frecuente en este subgrupo de pacientes. Estamos hablando que más del 50% de los pacientes son de las mutaciones conocidas que pueden tener. Y tienen ciertas implicaciones, nada más que lo importante en esto es la selección del paciente y cómo se van a tratar estos pacientes o qué opciones de manejo tienen. No por una enfermedad, porque la mutación genética no siempre traduce que se dé cáncer de mama, pero sí aumenta muchísimo el riesgo de que se dé el cáncer de mama. Entonces el objetivo es seleccionar pacientes que tengan este tipo de mutación y hacer un tratamiento reductor de riesgo. Ahora, en la selección de los pacientes es importante tomar en cuenta que no es para todos los pacientes, sino son pacientes de alto riesgo de mutación genética. Básicamente los que tuvieron ya cáncer de mama y que tienen menos de 45 años, todos esos pacientes tienen mucho riesgo de tener cáncer en el otro seno y que sus familiares tengan cáncer de mama, o menores de 50 años con familiares de primer grado, o los pacientes que tienen un subtipo molecular triple negativo, que son menores de 60 años, son muy candidatos a que se les haga una prueba genética, ¿no? En específico BRCA, que es una de las que se debe de incluir en las pruebas. O pacientes con antecedente cáncer de páncreas, cáncer de próstata de alto grado en el hombre, se lo puede heredar a sus hijos e hijas, entonces es importante valorarlos para esto. Como todo en la oncología, es importante el manejo multidisciplinario, y este manejo multidisciplinario lo tenemos que hacer con un genetista que nos apoye en esto. El genetista hará el árbol genealógico y verá qué riesgos tiene y qué mutaciones genéticas puede tener el paciente para correr las mutaciones genéticas que él considere. Hoy en día, por eso, lo que se tiende a hacer es no solamente correr BRCA, sino lo que es una plataforma multigenética. ¿Qué hacer con los pacientes que tienen BRCA positivo, que ya se seleccionaron, salieron con un BRCA mutado, ya sea BRCA 1 o 2, que son dos genes muy importantes y que dan un riesgo mayor del 85-90% de los pacientes que tienen esta mutación, si llegan a los 70 años van a tener cáncer de mama? Entonces es un grupo importante. En ellos podemos hacer varias cosas, ¿no? Básicamente son algunas, digamos, recomendaciones que les damos. De todas las recomendaciones, la que ha tenido más impacto es la cirugía reductora de riesgo, que es lo que se hace en ellas. Se hace una mastectomía profiláctica, una mastectomía que se llama actualmente reductora de riesgo, una mastectomía total, en la cual se retira el seno y se reconstruye de manera inmediata. Esto reduce el riesgo igual al resto de la población. Se llama reductora de riesgo porque a los pacientes no se les evita que tengan cáncer, porque se deja un fragmento, un poco de tejido mamario, que ahí puede haber cáncer, pero el riesgo se iguala más o menos al resto de la población, a una población en general, por lo cual no deben de perder ese seguimiento, pero sí reducimos el riesgo. También a este subgrupo de pacientes pueden tener cáncer de ovario, entonces por lo tanto se les recomienda que se haga la salpingoforectomía bilateral con el objetivo de que a ellos no les pueda dar cáncer de ovario. El 50% de los pacientes que tienen mutación del BRCA van a tener cáncer de ovario. Entonces esto es importante hacerlo en un equipo multidisciplinario para que se le explique al paciente exactamente su riesgo genético y cuáles son las implicaciones de manejo.
Ahora, habrá pacientes que no se quieran someter a cirugía porque es una decisión personal del paciente. Entonces, lo que hacemos nosotros es recomendarles que tengan seguimientos, pero seguimientos no solamente con mastografía, sino con resonancia magnética, que ha demostrado ser mejor nada más en este grupo de pacientes, no como la mastografía de tamizaje que se hace en el resto de los pacientes que no tienen mutación, que es efectiva en este subgrupo de pacientes por las características del seno de las pacientes. Es más fácil o es más difícil que se detecten por mastografía, entonces tenemos que hacer resonancia magnética y mastografía anual en ambas, en ellas, ambos estudios. En este grupo también habrá pacientes que, si no se quisieran operar, aparte de hacer esto, podemos darles quimioprevención o para reducir el riesgo, o medicamentos para reducir el riesgo. Tamoxifen en las premenopáusicas, posmenopáusicas, tamoxifen con inhibidor de la aromatasa o raloxifen son opciones, pero lo que sí hay que aclararle a la paciente es que no hay estudios que demuestren que es totalmente efectiva. O sea, la literatura no tiene estudios multicéntricos que hayan hablado que en el grupo de pacientes mutados de BRCA les vaya a ir les reduzca el riesgo también como en pacientes que son de alto riesgo por otras causas que no son cáncer de mama. Y bueno, un estilo de vida saludable es una de las cosas que hay que recomendarle a este subgrupo de pacientes con el objetivo de que ellas puedan tener la mejor sobrevida y la mejor vida para más adelante. Entonces, para puntualizar, lo único que ha demostrado un efecto tanto en el control, la incidencia de cáncer de mama como en el control de la mortalidad es el aspecto quirúrgico, pero tenemos una gama de pacientes que la mayoría van a querer que se operen, pero una minoría no se va a querer operar, entonces le tenemos que dar algunas otras opciones. Creo que hemos pasado la barrera de tratar a los pacientes como era de manera convencional. Esto es una ruptura de un paradigma. Antes yo tengo la enfermedad y le doy tratamiento a los pacientes. Creo que ahora con el nuevo conocimiento científico estamos en la posibilidad de darle a los pacientes una opción, sobre todo en las que son de riesgo, en este grupo seleccionando bien a los pacientes, de darle una opción de que no desarrollen cáncer de mama o de disminuirles el riesgo de tener cáncer de mama. Creo que es algo que con el paso de los años vamos a tener que ofrecer a todos los pacientes. Todavía es caro hacer plataformas multigenéticas, cada vez son más baratas. Estamos hablando que antes costaban $6,000, ahorita están alrededor de $700, o sea, ya es un precio más competitivo y seguramente va a seguir bajando por la competencia que hay para las pruebas genéticas. Y creo que hay pacientes que, si las seleccionamos bien desde un inicio, cuando estemos haciendo las pruebas de tamizaje como detección oportuna de cáncer de mama, seleccionar pacientes que podrían tener este riesgo y correrles las pruebas genéticas antes de que desarrollen el cáncer. Y en pacientes que son de alto riesgo para tener cáncer contralateral y que tienen características que son las que yo mencioné, debemos de ya incluir dentro del estudio de estos pacientes las plataformas genéticas, ¿no? Entonces es importante que lo sepa la comunidad oncológica para empezar a hacerlo como una práctica un poco más cotidiana. Bueno, el congreso es muy bueno, aglutinó a mucho oncólogo, tanto cirujano, oncólogo médico, radiooncólogo y especialidades afines, médicos no oncólogos. Creo que todo lo que implique conocimiento y difusión de ese conocimiento, investigación, es algo que nos gusta mucho a los médicos y por lo tanto es una de las cosas que debemos de proponer nosotros como sociedad. Estuvimos aquí presentes como representantes de la Sociedad Mexicana de Oncología y tiene puntaje el Consejo. Yo creo que esto es algo bueno que se está haciendo y es algo importante para la comunidad oncológica. Pues qué opinión es un buen esfuerzo. Creo que el asunto de difundir el saber científico en la medicina y sobre todo los manejos innovadores es importante que lo sepa todo el mundo. Mucha gente luego no tiene acceso a este tipo de congresos y vienen de todos lados. Entonces creo que es un buen esfuerzo, creo que es
Es un esfuerzo en donde siempre organizar congresos es difícil porque hay que conseguir patrocinios, lugares y demás. Entonces, pues es un muy buen esfuerzo que esperemos que se perpetúe y tenga los frutos que buscamos, ¿no?